Café con Bosni en Facebook, @Café con Bosni en Twitter y a quienes nos ven en nuestro canal de YouTube Café con Vos. En Latinoamérica y el Caribe, el año pasado el número de ricos que acumulan más de $1.000 millones creció en un 38%. ¿Cómo andan las desigualdades y la lucha contra la pobreza en Nicaragua? Más adelante Rafael Enríquez, representante de Oxfam en Nicaragua, nos hablará sobre un informe que se presentó el pasado 30 de noviembre denominado Iguales acabemos con la desigualdad extrema. Así que atentos porque hay datos muy interesantes relacionados con América Latina y en Nicaragua particularmente estaremos hablando también sobre este tema. Norlet Chavarría ya está conmigo. En unos segundos nos da los precios en pesos y centavos. Pesos y centavos. Ya está Norlet con nosotros. ¿Cómo estás, Norlet? ¿Qué tal tu fin de semana? No sé si fuiste a dar una vuelta por el cementerio, no sé si visitaste algún deudo. Realmente no, porque en mi casa siempre van una semana antes, porque el propio Día de los Muertos siempre se llena, ¿no? Entonces, para evitar la multitud, siempre se va una semana antes. Así es. ¿Cómo estamos en los precios? ¿Qué ha pasado con los principales productos de consumo nacional? Bueno, esta semana hubo variaciones, es decir, 4 subieron, 1 bajó, y los demás se mantienen. Entre los que subieron se encuentra el querido amigo frijol, pues ha estado subiendo entre las últimas semanas, ¿verdad? Ay, frijol. Subió 2 córdobas más, es decir que lo encontrás a 32 córdobas la libra de frijol. Y es el mismo precio en el que lo encontrás en el súper, donde supuestamente se vende el frijol etíope, ¿no? Pero no estoy segura si será etíope o no. Lo que sí estoy segura es que cuesta lo mismo y es mejor comprarlo en el súper porque sale limpio. Y no perdés frijol, salís con la pesa exacta, no como en el mercado que perdés 2 onzas por cada libra, por frijol con palo, con piedra, con hoyo, con gorgojo. Sí. Otro producto que subió su precio fue la cebolla, también ha estado subiendo su precio últimamente. ¿Recordás que había subido de 10 la libra a 16? Ahora la encontrás a 20. Porque decían que era porque la cebolla era holandesa, porque no estaba, hasta en diciembre se sale la cebolla de acá, ¿no? Y ahora dicen que es porque los otros mercados la compran en el mayoreo. Y aquí en el mayoreo se encuentra 14 córdobas la libra. Y al revenderla, entonces tienen que ponerle el precio del transporte al vender. El vendedor le pone el precio del transporte a la cebolla y la vende a 20 córdobas la libra, ¿no? El costo de la ensalada también aumentó. ¿Por qué? La zanahoria subió 20 córdobas la docena de la grande, es decir que la encuentra a 80. También porque ya huele a diciembre, ¿verdad? En diciembre la zanahoria sube. Así es, forma parte del relleno, forma parte de toda la comida y la gallina que se hace para este tiempo. Pero, ¿y qué dicen los compradores? Cuando conversas con ellos, ¿qué te dicen? Pues porque no hemos llegado a la época y ya estamos sintiendo los efectos, o los vientos de diciembre comienzan a traer aumento. Y ahí pues dicen que no están de acuerdo con que suban los precios porque obviamente a ellos les golpea el bolsillo, ¿no? A ellos les gustaría que bajaran y al contrario se lo suben, por ejemplo, con el frijol, que supuestamente iban a bajar y que el frijol etíope iba a venir a bajar el precio del frijol y no baja. No ha pasado, al contrario, va subiendo. Uh-huh. Con la zanahoria, pues sí es cierto, no ha llegado diciembre y ellos dicen, ¿y ahí entonces en diciembre cuánto va a costar? Tal vez cueste 150 córdobas la docena o qué sé yo. Pero alguien tiene que ponerle freno a esto porque, como te decía, si no hemos llegado a la época específica y ya estamos sintiendo el aumento, pues lógicamente que cuando estemos ya en la mera fiesta de Navidad y fin de año, o la fiesta de la Purísima, que también en la Purísima se hace comida, ¿no? La gente también reparte comidas y esto. Entonces hay que ponerle freno desde ya y un llamado a ver si hay alguien que escuche, porque la verdad es que a veces con este ministro de Fomento, Industria y Comercio que tenemos, a veces es no tener ministro mejor, porque no le justifica todo, ¿verdad? Él trata de justificarlo todo y sale con algunas explicaciones a veces que uno dice, nos quieren ver la cara de dundo, bajándole qué otra cosa te decía, la ensalada, ¿verdad? Ya te dije la zanahoria, también el tomate. Encontrábamos a 60 de la semana pasada el balde grande de tomate, esta semana lo encontré a 80, es decir que al igual que la zanahoria subió 20 córdobas. El único producto que bajó el precio fue la chiltoma. Le encontraba a 20 córdobas la docena, esta semana le encontré a 16 córdobas. De ahí los precios se mantienen. El arroz a 13, el azúcar a 9.50, el maíz a 7, el litro de aceite a 32, la papa a 10, la lechuga a 15, el repollo a 16, que ya te dije que está relativamente igual si compramos repollo o lechuga y el repollo rinde más, ¿no? Uh-huh.
Los cortes de carne en algunos mercados subieron hasta 10 córdobas. La posta de cerdo la encontraba a 60 y la encontraba a 70. Pero no en todos los mercados, porque en el Güembe la encontraba a 60 igual. La posta de pierna 65, el lomo de a 70, la carne molida a 50, el pollo nacional a 32, la cajilla de huevo a 100 y el queso a 54. El plato del día, salpicón con tortilla y arroz. Salpicón con tortilla y arroz. Ensalada no puede haber porque no, está cara. El tomate, la zanahoria. Está cara. A lo mejor una ensaladita de papas, a lo mejor. Tal vez. Podría ir acompañado. Gracias, Norel Chavarría, que hizo un mensaje en el 85, 88, 29, 12. Esto de los precios está sin freno. Solo vamos de mal en peor, así es. Cada semana nos encontramos con precios que nos cuesta cada vez cubrir a los nicaragüenses. Pesos y centavos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El pasado sábado se realizó la marcha número 11 de personas que están, por un lado, en contra de la construcción del canal interoceánico y de otras que reclaman por la falta de claridad ante el tema de las expropiaciones de las que podrían ser objeto por estar en la ruta o por estar en sitios que le interesen al concesionario Wanjin para hacer algún tipo de construcción de los subproyectos que implican el tema del canal. Unas 2.000, 2.500 personas más o menos, según los organizadores, formaron parte de esta marcha departamental en Rivas. Gente de la isla de Ometepe, gente de Buenos Aires, de Potosí, del mismo departamento de Rivas, de San Juan del Sur. Ahí estaban marchando este sábado, pidiendo que haya que no haya canal, por un lado, y por otro lado, mayor claridad en el tema de las expropiaciones. El viernes, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, algunos partidos políticos y los representantes de la bancada del PLI en la Asamblea Nacional se reunieron en un hotel capitalino y presentaron una iniciativa de ley para derogar la ley 840, que es la ley de concesión del canal interoceánico. La pregunta es, ¿qué tanta fuerza tienen para lograr revertir esta ley? El paso está bien dado en el sentido de que legalmente se debe buscar cómo que se encauce el asunto y que si se va a hacer algún tipo de concesión, se haga después de un referendo, que el país entero diga si quiere o no quiere que se haga esta obra y medir los alcances sin que sea afectada la soberanía y que el territorio nacional sea respetado en el sentido de que los nicaragüenses seamos los que tengamos ventaja realmente si se llegase a dar un canal interoceánico. Monseñor Brenes ayer, después de la misa que dio en los cementerios, también pidió claridad, seriedad, ¿verdad? Porque hasta ahora pasó el tiempo, estamos en noviembre y no se presentaron los estudios de factibilidad como había dicho Telemaco Talavera, que son 2 o 3 días, que a lo mejor un día de estos nos los presentan, probablemente sí, pero lo cierto es que no hay que andar poniendo fechas, ni términos, ni plazos fatales, porque de lo contrario caemos en estas cosas de que no cumplimos y las dudas se acrecentan. Tenemos una llamada telefónica. Aló. Buenos días, Luis. Adelante, don Alfonso. Aló. Buenos días, maestro Galeano. Adelante. Hombre, me vas a dispensar, lo voy a hacer lo más rápido posible, pero hay 3 cosas indignantes que pasaron la semana pasada que yo quiero retomar para que el público juzgue las cosas que son inadmisibles, imperdonables. Número 1, en San Juan del Sur, un salvaje le pegó una patada en las costillas
a un niño de 18 meses, Luis. Sí. ¿Sabes lo que significa eso? Y el colmo es que se maneja que estaban diciendo que no iba a estar muchos días preso porque eso era una falta y no un delito. Pero la población presionó y está siendo juzgado. Bueno, si eso no es un crimen, diría yo, pero un niño de 18 meses, por favor. El segundo caso que chorrea sangre son estas muchachitas de un colegio Vía Libertad, creo, o Libertad, algo así, en el distrito 7, que fueron vapuleadas. Ahí aparece uno con la cabeza rajada y ensangrentada su camisa, una adolescente, Luis, de 12, de 13, de 14 años. La que aparece con la cabeza rajada, creo que tiene 12 o 13. Hombre, eso yo creo que está fuera de toda lógica, porque quiero decir lo siguiente: si alguien ha priorizado aquí la opción de la juventud, de los adolescentes y de los niños, hombre, y debo reconocerle doña Rosario cuando le pone su juego y Daniel. Pero frente a eso, esta policía que no tiene nombre y que debemos de decirlo con toda la energía, hace esa. Nosotros le hacemos un llamado a doña Mirta, que esto no puede ser, que investigue a fondo y que sean dados de baja y es más juzgado, porque es un crimen por un problemita que había en el colegio. Le rajaron la cabeza y vapulearon a varias chavalas. Y por último, los de las dos niñitas, Luis, que salieron como el milagro que se dio en la caída del muro en el 18 de mayo. Y ahora resulta que el Ministerio de la Familia no deja a dos padres que llevan sus partidas de nacimiento todo en regla, no dejan ver a las niñas, que las van a dar en adopción. Bueno, eso no me consta, ¿verdad? Pero ellos dicen que las van a dar en adopción. Hombre, por favor, hay que ser serio. Ellos son sus padres biológicos y tienen el derecho de ver a sus niñas. Así que protestamos frente a esos tres hechos de la manera más enérgica. Muchas gracias. Gracias, doctor Alfonso, por su llamada. La verdad es que en el tema de los padres de las niñas, efectivamente, hay ahí un conflicto de que si tienen o no ahora el derecho a estar con ellas. Veremos en qué concluye esto. Hay un informe del Banco Mundial que llama la atención. ¿Saben ustedes? El 30% de los profesionales nicaragüenses está yéndose al exterior, dice el Banco Mundial. En el caso de Nicaragua, o sea, es un estudio a nivel latinoamericano y del Caribe. En el caso de Haití, imagínense que es el país más pobre de la región, en eso nos supera nada más, o mejor dicho, solo somos superados por Haití en la pobreza. El 80% de los que se forman profesionalmente salen y están en Estados Unidos, la mayoría de ellos. En el caso nuestro, suma el 30% de los cerebros que se nos están yendo. Decía un investigador nacional alrededor de este estudio que el gobierno de Nicaragua debe hacer de alguna manera alguna política para atraer a la gente que se ha ido fuera del país, porque en el pasado se fueron por conflictos bélicos, en este caso la guerra, en los años 80. Pero de los años 90 hasta la fecha han emigrado por falta de oportunidades. Y entonces, si el país camina en la línea adecuada, pues deberíamos tener una política para que esos cerebros vuelvan a Nicaragua. Veremos qué tipo de política pública se puede implementar para volver a nuestro país más atractivo para los nicaragüenses que se fueron. Hay quienes dirían que pueden venir, pero vendrían temporalmente porque sienten que Nicaragua es un país muy inestable en el sentido de las confrontaciones políticas, ¿verdad? Y el manejo de la política pública de parte del gobierno del presidente Ortega. Pero bueno, habrán otros que seguramente dirán que sí vienen y vendrían a servir. Pero de que falta una política pública para atraer a los nicaragüenses que están en el exterior, sí falta. Vamos a disfrutar de Café con Vos. Mi Crédito contribuye al
desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El Mañanero por Canal 23. Disfruta de Café con Vos. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Escuchar y valorar la opinión de una niña es muy importante. Ellas tienen el mismo derecho que los niños de ser escuchadas. Negarle este derecho es violencia. Una niña sin violencia es la niña que quiere ser. Si vivís violencia, llama al 133 de mi familia o al 118 de la Policía Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes y oyentes y televidentes. Gracias por estar en sintonía nuestra a través del canal de Noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Dice un mensaje en el 8588-2912. Esto del canal que está dando mucho de qué hablar, ¿cómo lo podemos estar peleando entre los mismos?
las pobres personas golpeándose en estas marchas? ¿Y por qué no le dan al que le están ocasionando esto, don Daniel? O sea, ¿por qué no le dan lo justo al que le están ocasionando esto, don Daniel Ortega? Dice Douglas Galeano de San Carlos, Río, San Juan, que nos está sintonizando desde allá. Saludos a Douglas, que siempre está fiel a tomarse el saborcito de la mañana. El 30 de octubre se presentó un informe denominado Iguales acabemos con la desigualdad extrema. Oxfam Internacional lo presentó. Hemos invitado a Rafael Enríquez, que es representante de este organismo en Nicaragua, para que nos explique el alcance de esta situación, porque hay países en los que se dice que se está luchando contra la pobreza, pero que en acciones concretas lo que se está haciendo es más bien agrandando la brecha entre pobres y ricos. ¿Es así o no es así, Rafael? Bienvenido a Café con Vos, gracias por estar acá. Gracias, Luis, por la invitación. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que no soy el representante de Oxfam en Nicaragua, soy parte del equipo del país. Parte del equipo de Oxfam. Exacto. Y en efecto, este ha sido un reporte global que Oxfam ha presentado el pasado 30 de octubre en más de 60 países del mundo. Un reporte que viene preparándose desde hace muchos meses y que cuenta o ha contado con un enorme equipo de la organización y de fuera de la organización también, de investigadores, investigadoras, personas de la academia, personas de organizaciones sociales, etcétera. Ha sido un informe muy meditado para poner sobre la mesa un tema que, como el mismo informe lo define, es el tema definitorio, el tema crucial de nuestros tiempos. Acabar con la desigualdad para poder realmente acabar con la pobreza y tener procesos de desarrollo sostenibles, amigables con el ambiente, incluyentes, equitativos en términos de género, de etnia, etcétera. Y este reporte lo que hace es, se divide en 3 grandes secciones. Una primera sección que es más histórica, que plantea las causas de la desigualdad y cómo se evidencian en nuestro planeta. Una segunda parte que hace énfasis en casos, tanto casos negativos en cuanto al impacto de la desigualdad en acrecentar la pobreza y la brecha entre ricos y pobres, pero también casos positivos de decisiones de políticas públicas que han significado reducir márgenes de desigualdad y de pobreza en muchos países. Y finaliza con una serie de recomendaciones de qué es lo que se puede hacer para desde ya empezar a atacar la desigualdad. Te me fuiste muy adelante. ¿Cómo te gusta el café? Bueno, me gusta con voz, pero con igualdad también. Vamos a ver un corto que nos presenta más o menos lo que encierra este informe para después entrar en detalle con Rafael, que está con nosotros en estudio. En Latinoamérica y en todo el mundo hemos realizado extraordinarios progresos en la lucha contra la pobreza. Reducimos con éxito el hambre, la mortalidad infantil y aumentamos los servicios públicos como salud y educación. Sin embargo, estos progresos en la lucha contra la pobreza están ahora amenazados. La desigualdad extrema los está minando. En 2014, solo 85 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad, y eso está empeorando. 7 de cada 10 personas viven en países donde la brecha entre ricos y pobres es mayor que hace 30 años. Esto nos perjudica a todos, pero los que viven en la pobreza son los que más sufren. La concentración de la riqueza y de los recursos los excluye. En Zambia, a pesar del crecimiento económico de los últimos 7 años, el número de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza aumentó hasta el 74%. ¿Qué está ocurriendo? Imagina que tienes mucho dinero y recursos. Tu patrimonio te proporciona poder e influencia para presionar a los gobiernos y que aprueben políticas que te permitan, por ejemplo, pagar menos impuestos o pagar a tus empleados un sueldo con el que no puedan vivir dignamente. Como las leyes te benefician, te enriqueces más y más y tienes cada vez más influencia y poder. Es un círculo vicioso. Ahora imagina que no eres una persona rica. Vives en un sistema que no está diseñado para ti. Pagas tus impuestos, pero tu voz no pesa en las decisiones.
Tal vez la sanidad pública o la educación estén fuera de tu alcance, porque el gobierno no pueda financiarlas. Tal vez tu salario no llegue y tengas problemas para mantenerte a ti y a tu familia. Y si eres mujer, encontrarás aún más dificultades, porque hay otras dimensiones de la desigualdad que van en tu contra. La desigualdad no es accidental o inevitable, es el resultado de decisiones políticas deliberadas. Pero no tiene por qué ser así. Podemos lograr que los gobiernos anulen esas políticas. Presionemos para conseguir un sistema fiscal más justo, que se eliminen vacíos legales y que las empresas y personas más ricas paguen lo que les corresponde, como tú. Y podemos exigir a los gobiernos que utilicen ese dinero para garantizar sanidad y educación públicas y gratuitas para todas las personas. No es imposible. Solo el 1,5% de la riqueza de los multimillonarios del mundo sería suficiente para financiar servicios médicos para todas las personas en los países más pobres y escolarizar a todas las niñas y niños del mundo. Te necesitamos para poder denunciar y exigir mayor responsabilidad a quienes manipulan el sistema y engañan a la sociedad. Únete a millones de personas que, como tú, están luchando para cerrar la brecha entre los ricos y el resto. Iguales. Es hora de cambiar las reglas. Ese corto dice muchísimo de lo del informe. Imagínense ustedes, solamente, dice el informe, que solamente entre el 2013 y el 2014, las 85 personas más ricas del planeta, quienes poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, aumentaron su patrimonio en 668 millones de dólares al día, lo que equivale a casi $500 millones cada minuto. Ese es el mundo en el que vivimos. Rafael, la desigualdad es notable, a nivel de cifras es impactante realmente lo que dice el corto y los datos del informe también. Sí, pero además esta dinámica que has descrito en el momento final está dada en momentos de crisis. O sea, mientras el mundo vive una crisis económica enorme, se supone que estas 85 personas más ricas del mundo, ese dato fue presentado en febrero por Oxfam en la cumbre de Davos, que es la cumbre de los países más ricos del mundo, y se supone que entre febrero y ahora noviembre que estamos, pues alguna pérdida habrán tenido por la crisis mundial, ¿no? Pues no, el planteamiento es ese que decías, que 668 millones de dólares al día ha crecido la fortuna conglobada de estas $500 millones por minuto. $500 millones por minuto. Mientras a nosotros nos está costando llegar a fin de mes, o alguien perdió el empleo, o mucha gente perdió el empleo. Estas 85 personas en la calle. Exacto. Estas 85 personas más ricas del mundo son ahora más ricas que en febrero que se presentó ese dato. Esto es interesante porque nos hace aterrizar más o menos qué tipo de mundo es el que tenemos, qué tipo de mundo es en el que vivimos, cómo está esto de la lucha contra la pobreza. Esto de la desigualdad y la lucha contra la pobreza son paralelas, ¿no? O sea, son equivalentes en el sentido de que entre más ricos hay, entre más acumula riqueza, esas 85 personas más pobres hay en el mundo. Sí, es que son elementos mutuamente ligados. El síntoma es la pobreza. El síntoma visible es la pobreza. La causa estructural es la desigualdad. Yo le oí decir hace unos meses a María López Vigil en un evento que muchos nos empeñamos en combatir la pobreza extrema y lo que hay que combatir en realidad es la riqueza extrema. Es la riqueza extrema, efectivamente. Y no es que Oxfam se coloque en una posición de crítica o de combate a la riqueza per se. No estamos hablando que sea malo ser rico, que sea malo tener dinero, que sea malo trabajar fuerte y tener habilidad en los negocios y acumular riquezas. Lo que estamos diciendo es que la gran mayoría de estos casos de enormes fortunas y multimillonarios que se denuncian en este informe han basado esas riquezas en reglas del juego que les favorecen a estas personas y desfavorecen a ese resto de la población del mundo. Vamos a estar hablando de esas desigualdades, de esas ventajas y desventajas de los ricos versus los pobres. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos, ¿cómo está Nicaragua en este sentido? Lo sabremos después del corte comercial. Disfruta de Café con Vos.
En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero, conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos por qué no vas a la escuela? Cuando las niñas no vamos a la escuela, vivimos en violencia. En la escuela aprendemos a protegernos y desarrollamos nuestros talentos. ¿Y yo puedo ir a la escuela? Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. Pinta Pujol. 2270-9887 o puede mandar mensajería de texto al 8588-2912 para participar del programa. Estamos conversando esta mañana con Rafael Enríquez, miembro del equipo de Oxfam, Nicaragua, ¿verdad? Estamos hablando sobre el informe Iguales, acabemos con la desigualdad extrema. Este es un informe que habla sobre cómo está la pobreza versus la riqueza, cómo está la igualdad tributaria, por ejemplo, a nivel mundial, cómo están los ricos pagando sus impuestos versus los pobres. Este informe del Fondo Monetario Internacional, hasta el Papa Francisco, Barack Obama y el Fondo Económico Mundial están de acuerdo en que cada vez existe más desigualdad y que ahí estamos en un desequilibrio terrible. Escuchábamos hace un rato las cifras sobre cuánto se enriquecen por minuto las 85 personas más que tienen más recursos en el mundo. Rafael, en Nicaragua, ¿cómo estamos? ¿Dónde anda Nicaragua en esta línea? ¿Cuántos ricos tenemos nosotros acá? Bueno, en Nicaragua el informe Forbes del último año plantea que en 2012 existían 190 personas multimillonarias en Nicaragua con un patrimonio total que superaba en 2.4 veces el Producto Interno Bruto Nacional. Para 2012 el Producto Interno Bruto nicaragüense fue de 10.600 millones de dólares. Superado en 2.4%. O sea, las fortunas de estas 190 personas más ricas de Nicaragua sumaban 25.400 millones de dólares en 2012. Mientras, por el contrario, tenemos que 4
personas de cada 10 en Nicaragua viven en pobreza. Y este dato a nivel regional, ¿cómo está Nicaragua en relación al resto de los países? Me refiero a los millonarios. Sí. Manejo de riqueza versus pobreza. Paradójicamente, Nicaragua, teniendo un Producto Interno Bruto más pequeño y una economía más pequeña, como la de Costa Rica o de Panamá, por ejemplo, tiene más multimillonarios per cápita, digámoslo así, si tenemos el orgullo de decir que nos corresponde tantos multimillonarios por país, tenemos más multimillonarios que Panamá, Costa Rica, que Guatemala, que tienen economías 3 hasta 5, 10 veces mayores que la. Yo creo que son datos que realmente cuando uno los escucha o los ve, dice, hombre, es increíble, 190, y el dato dice ultra ricos, o sea, personas con una capacidad financiera impresionante. ¿Cómo estamos en la línea tributaria? Porque Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más desiguales que hay en el mundo en relación a riqueza versus pobreza, pero además de eso, equidad fiscal. Sí. Bueno, mira, el informe hace mucho énfasis en el tema fiscal porque es, digámoslo así, una de las partes más visibles de esas enormes brechas entre pobreza y riqueza, entre ricos y pobres, entre privilegiados y desfavorecidos, ¿verdad? Pero también el informe tiene capítulos en que le dedica mucho espacio a una de las expresiones de desigualdad que es quizás la menos visible, aunque sea la más antigua en el mundo, que es la desigualdad entre hombres y mujeres. Hace mucho énfasis en eso, tanto desde la inserción en el mercado laboral, desde el acceso a salarios, las diferencias, los montos de salario también. Ya por nacer mujer, una persona en el mundo tiene las posibilidades de ganar 35% menos de salario haciendo el mismo trabajo que un hombre. En cualquier país del mundo en promedio, ¿verdad? Hay países donde eso es más y países donde es menos. Ya por nacer mujer, una niña tiene menos posibilidad de acceso a ir a la escuela y a terminar su carrera que un niño. En la mayoría de las comunidades del mundo y con más énfasis en las comunidades rurales e indígenas, ¿no? Pero la parte fiscal en Nicaragua, ¿cómo se expresa? Por darte un ejemplo, si hacemos la comparación entre el quintil más rico y el quintil más pobre, o sea, el 20% más rico y el 20% más pobre de la población, el 20% más pobre de Nicaragua dedica 36% de sus ingresos, 31% de sus ingresos, al pago de impuestos. O sea que de cada 100 córdobas que gana una persona asalariada, un trabajador por cuenta propia, alguien que esté en el semáforo, etcétera, 31% de lo que gana va a ir a impuestos. En forma de IVA, en forma de IR, en forma de los distintos tipos de impuestos que le toca pagar a esa persona. Sin embargo, el 20% más rico solo paga 13% de sus ingresos en impuestos. Ya eso se recoge en el informe global. 35% versus 31% versus 13%. Versus 13%. Ahora, ¿esto por qué se da? Cualquiera dice, no, pero es que si compran más, pagan más, porque pagan IVA por todo lo que compran. Es cierto, pero la mayoría de este 20% más rico tiene sus impuestos, son nada más a sus ingresos personales, pero pagan muy poco de impuestos por sus rentas, por sus actividades empresariales, y ya no se diga si el dinero lo tienen puesto en un paraíso fiscal o tienen montones de escudos fiscales que les permiten pagar menos impuestos. Dice el dato acá en el informe: en Nicaragua las cifras oficiales revelan que solo la evasión del impuesto a la renta alcanza el 46.4% y en el IVA el 17.8%. Además, el país pierde casi el 15% de su Producto Interno Bruto por evasión y exoneración fiscal, que privilegia con mayor énfasis a las grandes empresas y al capital extranjero. Esa pérdida por evasión, ese 15% del PIB, significa 1.600 millones de dólares. ¿Anuales? Anuales. Eso es el 70% de todo el presupuesto general de la República del año pasado. O sea, si solamente redujéramos a la mitad la exoneración y evasión fiscal, tendríamos 800 millones de dólares más que podrían entrar al presupuesto cada año. Y nosotros tenemos un déficit presupuestario de unos 5.000 millones de Córdoba, 5.000, 6.000 millones de Córdoba. Solamente Córdoba, sí, millones de Córdoba. Solamente si se lograse cobrar lo que se debe pagar en realidad esto
cubriríamos el déficit y todavía podríamos pagar parte de la deuda que tenemos. Totalmente. Y otro tema ahí es el de los paraísos fiscales que mencionaba antes. Sí. Eso en Nicaragua no está suficientemente investigado. Solo he visto un par de escritos de Adolfo Acevedo, un par de estudios de Adolfo Acevedo sobre eso. Hay muy pocos datos que permitan seguir la huella de las fortunas nicaragüenses que se colocan en paraísos fiscales, pero las personas más ricas de Latinoamérica acumulan 2 billones de dólares, 2 billones de dólares en paraísos fiscales. Eso es la cantidad del Producto Interno Bruto de Brasil. Y ahí seguramente habrá unas cuantas personas de Nicaragua. Algunos nicaragüenses estarán en esos 2 billones. Nicaragüenses o extranjeros que tienen su riqueza en negocios acá en Nicaragua. O hacen su riqueza hacen desde negocios Nicaragua. Aquí en Nicaragua, pero colocan las riquezas en Gran Caimán, en Bahamas, en paraísos fiscales, ¿no? En el caso de las mujeres me llama muchísimo la atención lo que decís, porque, hombre, qué complicado que vos decís, desde que nacés mujer ya tenés un problema. O sea, ya la desigualdad te marcó por el sexo. Pero vos hacías mención de que en el sector rural es mayor incluso la... Ustedes tienen recomendaciones alrededor de esto. ¿Cuáles son? Sí, tenemos recomendaciones que van fundamentalmente alrededor del papel de los gobiernos, en primer lugar. El informe plantea que los gobiernos deben realmente legislar y gobernar para las mayorías y no para los ricos. Y se plantea que en la gran mayoría de países del mundo, los sistemas políticos y los sistemas de gobierno están capturados por las élites económicas. Las élites económicas son las que controlan, sin tener ningún diputado o diputada en el Parlamento, controlan las leyes que se hacen, redactan incluso muchas veces sus equipos de asesores los artículos de las leyes de forma que queden aprobados para preservar sus privilegios, para aumentar sus privilegios, y Nicaragua no es la excepción. La ley de concertación tributaria que se aprobó hace un par de años fue prácticamente redactada por equipos de asesores del sector empresarial grande, y lo que hizo fue preservar una serie de privilegios fiscales, trasladar la responsabilidad fiscal, la carga tributaria principalmente a otros sectores, a los sectores asalariados fundamentalmente, a los que se les subió el impuesto por distintas fórmulas. Se creó un impuesto nuevo para el sector cooperativo que no existía antes. Entonces, no solo no están asumiendo su responsabilidad en cuanto a pagar lo justo en impuestos de acuerdo a sus ingresos, sino que están trasladando a otros sectores la responsabilidad de pagar el impuesto. Tenemos una llamada telefónica. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Proletarios del mundo, unidos. Alguien dijo eso por ahí, ¿verdad? Además, el Papa dijo, pues, y condenó el capitalismo salvaje. O sea, tenemos claramente pensamientos claros sobre eso, pues. Veo de que el gobierno con la CONIPYME, los diferentes programas asistencialistas pues que está dando, pues está tratando, y hay 2 puntos, creo, de disminución de la pobreza. Sin embargo, lo que está planteando el invitado en cuanto a que la redacción, ¿verdad?, de la ley de concertación, tuvo que ver fundamentalmente la parte empresarial. Se trata de buscar, ¿cómo se llama?, el equilibrio entre el empresariado, gobierno y trabajador, pero no está dando resultados. Es decir, hay que revisar mejor esta situación. El problema es de que si ya el gobierno quiere hacer algo, si los trabajadores hablan, ya el empresariado comienza a clamorear y todo lo demás, pues. Inclusive ni siquiera invierten, pues, ni siquiera invierten. Es decir, la inversión es más extranjera, pero sí, lo que tienen ahí lo están, ¿cómo se llama?, acumulando, y no veo pues posibilidades por el momento de que esa brecha vaya a disminuir. No sé si a través de otro tipo de movimientos
la unión de cooperativas a nivel nacional, qué sé yo, pueda apropiarse de la economía. Si yo hago una empresa, me cae el fisco, me cae el seguro social, me cae esto, me cae todo el mundo, hermano. Entonces hasta no dan ganas de hacer una empresa. Pero los que ya tienen establecido su cuestión, pues ahí se sabe manejar a la situación. Entonces es medio difícil. Hay que buscar de alguna manera. No creo que salga realmente del gobierno la solución. Muy buenos días. Gracias por su llamada, Rafael. Sí, hay países y ejemplos en donde las cosas sí se han hecho bien o se vienen haciendo bien, pues. Eso que se habla de que el Partido de los Trabajadores, desde que llegó al gobierno en Brasil, ha reducido en decenas de millones. Ha sacado a 40 millones de personas de la pobreza. Exactamente. Eso no es casualidad, eso tiene que ver con políticas públicas, pues, de transferencia de riqueza de un lado hacia otro, programas sociales, etcétera. Y cuando acá nuestro gobierno habla de los programas sociales, eso está bien, o sea, transferir parte del presupuesto público al bono productivo alimentario, al programa Usura Cero, al programa de semilla, al crisol del café para combatir la roya, etcétera. Eso está bien, pero no es suficiente, porque la pobreza en Nicaragua y la desigualdad va marchando a un ritmo que se come cualquier avance, cualquier progreso que tengan esos programas. Entonces, son necesarias medidas más estructurales, pero más además, de fondo. Decía el amigo que llamó, tenemos otra llamada, vamos con ellos, el amigo que llamó que no está en manos del gobierno. Si el gobierno, a través de la Asamblea Nacional, pues que es la que aprueba la ley, y el gobierno, que es el que le ejecuta, decidiera cobrar los impuestos que tiene que cobrarle a la gente, la desigualdad sería menor. Y el pago de impuestos ayudaría a que los programas sociales se extiendan y, mejor dicho, las políticas públicas sean no solamente asistencialistas, sino que se le enseñe a la gente a desarrollarse como trabajadores, como seres humanos, que no solamente darle el pescado, sino que enseñarles a pescar para que sepan mantener cuando ya la asistencia no pueda dársele. Ese es un punto que creo que es importante. Y quiero decirte algo, en Nicaragua existe una alianza de organizaciones que se llama la Alianza Nicaragüense por la Justicia Fiscal, antes se llamaba Alianza Tributaria. Están ahí organizaciones nacionales como el IEP, el INIET, la Coordinadora Civil, y últimamente se han integrado federaciones de cooperativas, la FENACOP, la ATC, UNAPA, está la Coordinadora de Mujeres Rurales, etcétera, y tienen una propuesta concreta para hacer un sistema tributario progresivo. O sea, un sistema progresivo significa que aquellos que ganan más paguen más y, por tanto, el presupuesto general de la República tenga más ingresos y el presupuesto también sea utilizado de forma tal que vaya hacia las prioridades que necesita el país. Tenemos una llamada. Aló. Aló. Sí. Aló. Adelante, don Alfonso. Buenos días, Luis. Buenos días, señor Enrique. El documental que pasaron, si alguien tenía duda de por qué estamos padeciendo lo que padecemos, ahí quedó claro. Esa es la verdad. Lo que pasa es que aquí andan disimulando que el progreso viene por el COSEP, que viene... No, hombre, esos son los que nos están reventando. Y nosotros tenemos que poner un alto a eso, señores. No tenemos nada contra los ricos. Tan es así que todos quisiéramos ser ricos. Ese no es el problema. El problema es que la injusticia que se comete ya no tiene... Chorrear. Bueno, por la televisión estaba chorreando sangre con el documental. Es increíble. Y voy a terminar con esto. Aquí se dice que la libre empresa es el motor que resuelve para ti, para... Bueno, yo me pregunto, 193 países hay en el mundo. Digamos que 10 no están en libre empresa. Y hay 183 países que están con hambre. Y no es esa la que resuelve los problemas. Yo me pregunto, tenemos que hacer un hasta aquí, una revisión y luchar. Y lo que tenemos que luchar somos los pobres. Nadie va a luchar por nosotros. Lo que nosotros no podamos hacer por nosotros, nadie lo va a hacer. Denunciemos y peguemos todos los días, recalcando que por qué estamos en la situación que estamos en el mundo. Gracias. Gracias. Dice el informe: un ligero aumento de 1.5% de impuestos sobre la riqueza de los multimillonarios de todo el mundo
alcanzaría para que todos los niños y las niñas del mundo vayan a la escuela, así como la provisión de servicios básicos de salud en los países más pobres. Mira, llega a veces a ser tan evidente la falta de sensibilidad de la clase política en el mundo, que hay multimillonarios que han decidido de forma unilateral crear un club de donantes, pues Warren Buffett, Bill Gates. Hay varios que están donando parte de su fortuna, ¿verdad?, para la lucha contra tales enfermedades, la lucha contra la pobreza, etcétera. Y hay un grupo de multimillonarios en Europa y Estados Unidos que están presionando a sus gobiernos para que aumenten los impuestos a los ricos. O sea, pónganos más impuestos porque es injusto que no paguemos lo que deberíamos pagar. Le están diciendo prácticamente a los gobiernos. Ahora, yo quiero dar un dato, Luis, que para mí es espeluznante, que tiene que ver con la tierra. La tierra es, dice el informe, el factor más antiguo de desigualdad que existe en el mundo y el factor de poder más evidente que también existe en el mundo, y bueno, Nicaragua no es la excepción. Nosotros tuvimos una reforma agraria en los años 80 que fue orgullo de este país porque democratizó el acceso a la tierra. En uno de los países con más injusta distribución de la tierra que se había venido dando durante todos los años de dictadura somocista. El último censo agropecuario del 2011 refleja que ya la reforma agraria de los 80 no es más que un buen recuerdo para mucha gente, malo para los que fueron confiscados, ¿verdad? Pero un buen recuerdo para toda la gente que recibió tierras. ¿Por qué? El censo plantea que hay 262.546 propietarios de tierra en Nicaragua que controlan 8,5 millones de manzanas, tierras agrícolas estamos hablando aquí, ¿verdad? Pues bien, si uno hace una simple suma de la cantidad de personas propietarias de fincas arriba de 100 manzanas en Nicaragua, estamos hablando que son solamente el 6.8% de los propietarios de tierra que poseen el 57% de las tierras del país. 17.900 personas poseen 4.858.000 manzanas de tierras. Quiere decir que el restante 43% de las tierras, el resto para llegar a las 8 millones y pico de manzanas, que son 3.700.000, el 93.2% de los propietarios son quienes se distribuyen esa tierra. Y si eso lo vemos en función de las mujeres, vamos a ver que solamente el 16% de las personas que poseen tierra en este país son mujeres, y con un promedio que no anda más allá de las 11 manzanas por persona. Datos impresionantes que trae el informe. ¿Dónde podemos encontrarlo para quienes quieran verlo, verdad, o leerlo? Bueno, les invitamos a entrar en las páginas de Oxfam. Pueden entrar en www.oxfam.org y ahí en español pueden descargar un resumen ejecutivo de 40 páginas donde está lo fundamental de este reporte. Está ese videíto que presentamos y está el reporte completo de 160 páginas que tiene muchos más datos. Dice acá un amigo en el 8588, amigo o amiga, en el 8588-2912, pero Luis, ¿pero qué más impuestos nos pueden cobrar si así nos cobran todo, hermanito? Y con esto de los programas sociales el gobierno no nos va a sacar de la pobreza, dice acá el amigo o la amiga que nos está mandando el mensaje. Tu reflexión final, hemos terminado el programa. Bueno, creemos que la desigualdad es posible eliminarla, es posible combatirla, que con algunas modificaciones en políticas públicas se puede hacer, y no estamos hablando de subir impuestos indiscriminadamente, estamos hablando de que los ricos y los multimillonarios del mundo y de Nicaragua también paguen lo que deben pagar, y que se definan políticas públicas para redistribuir la tierra. Nosotros, por ejemplo, en la campaña de Justicia Alimentaria Crece, estamos reclamando que se ejecute la Ley 717, la creación del Fondo de Tierras para Mujeres Rurales. Ya con eso habría un avance en la redistribución de la tierra y la democratización de la tierra y otros factores productivos que es necesario observar en Nicaragua, ¿no? Gracias, Rafael Enríquez, del equipo de Oxfam, por habernos acompañado. Les repito, 190 ultra ricos en Nicaragua contaban en el 2012 con un patrimonio que superaba 2,4% más el Producto Interno Bruto del país. Esa es la igualdad y la desigualdad de Nicaragua. Y cuando vemos a la clase política y a la clase empresarial prácticamente en una mancuerna muy fuerte, pues creemos que hay que hacer mayores esfuerzos para que esta igualdad
¿verdad?, o esta desigualdad, su brecha se disminuya. Políticas públicas para que las mujeres, sobre todo, tengan mayor acceso al trabajo, que haya equidad, ¿verdad?, real y no solamente de cifras. 50-50, que estamos en el sexto lugar en el mundo, que somos un país maravilloso, todo eso. Este informe dice que no es tan cierto. Vamos a vernos mañana, amigos. Gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos con el saborcito del café este martes y recuerden, no hay mañana sin café. Disfruta de Café con Vos. Estamos en una edición más de Café.